Bienvenidos, estamos ultimando el programa de hoy, ya saben, dos que sí, uno que no, como cada jueves. Empezaremos con una misionera, una persona que ha estado en sitios donde ha sido devastados, donde han ocurrido tragedias, con María José López. Continuaremos con una escritora, con Jessica López, que nos presenta su libro de poemas, Palabras deshabitadas. Continuaremos también hablando de libros, con un libro que se ha reeditado en este año 2023, el año del 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso. Precisamente habla de Pablo Picasso y su relación con los exiliados, con unos exiliados entre los que se encontraba nuestro famoso escultor Baltasar Lobo. Y acabaremos hablando de ciencia con nuestra científica amiga, con Marta Pérez. Ya saben, dos que sí, uno que no. También hablaremos de nuestras costumbres en acervo y recuperaremos la mirada, miraremos hacia nosotros mismos, hacia nuestro pulmón. Pero antes de todo, vamos a comenzar visitando un local, en este caso, el local de Doña Urraca. Muy buenas, Rafa. Encantado de tenerte por aquí, por nuestro local, el grupo Doña Urraca. Y aquí empezamos hoy nuestras clases de baile con los más pequeños. Venga, chicos, arriba. Ella. Los gigantones, madre, los gigantones, madre, el día del Señor, el día del Señor. Ahora las manos, ella, como son tan grandones, vueltas alrededor que se van. Y arriba. A la altura del rama, como pájaro en rama, se van. ¡Salto! Y arriba, por el aire. Venga, arriba. Me agacho, arriba y picao, me agacho, otra vez arriba, me agacho y salto, arriba, y arriba, por el aire. Y esta cantonadilla, canaditas, 1, 2, 3, y vuelta, otra vez, arriba, igual. El trabajo de Doña Urraca en el local es semanal. Durante toda la semana en nuestra sede hay clases de baile. Tenemos 3 o 4 horas al día, dependiendo de los días, repartidos en niños y luego clases de adultos. Hace ya unos años que a la vez que los padres hay algunas clases, a la vez de los niños hay clases también para los padres simultáneas. Entonces, algún día te digo que son 4 horas al día o 3 horas al día, pero por lo general suelen ser 3 y tenemos nuestra escuela se divide pues como una escuela de un colegio normal, infantil y luego pues por cursos de primaria hasta que llegan a sexto de primaria. Una vez que llegan a primero de la ESO es cuando ya los niños pasan a lo que es al grupo infantil y de ahí ya luego a nuestro grupo, al titular. Recibimos a los niños y al principio calentamos 10 minutos o 15 y después empezamos a bailar. Les dejamos que jueguen un poco bailando, no es estricto para ellos, y descansan a beber agua, realizamos los bailes y después, como siempre, les gusta la botella al final y ya luego nos vamos. Una horita que se pasa muy rápido. Estoy ayudando a Jenny como me pidió Miguel. Y bueno, nunca había trabajado con niños tan pequeños y siempre aprendes algo con ellos. Y es divertido, te diviertes con ellos y es una labor más formando dentro del grupo. Todas las tardes hay aquí clases de niños, empiezan siempre los más pequeños en la primera hora, de 6 a 7, y luego la segunda hora de 7 y cuarto, 8 y cuarto son niños ya pues de tercero, cuarto o quinto de primaria. El grupo infantil lo hemos dejado para el viernes y el grupo activo también. Las últimas horas son siempre de grupos de adultos, tanto lunes, martes, miércoles y jueves hay grupos de adultos y luego también alguna clase simultánea en la que están los niños y están los padres. Son bailes que veis, son como juegos, casi todo. Aprenden los pasos básicos y desde los pasos básicos vamos montando una coreografía muy facilita, con abrazos, besos, el picao sobre todo, que es el paso principal,
y ellos jugando y demás pues ya se divierten. Igual que yo empecé con la misma edad que ellos, siempre es divertido ver cómo has aprendido tú, enseñar a los demás, a los más peques. Pues ahora mismo en esta temporada es temporada baja, vamos preparando lo que es nuestras próximas salidas los viernes en nuestros ensayos, pero también intentamos buscar arreglar o cambiar nuestra indumentaria. Siempre estamos cada año hacemos una partida muy grande de indumentaria nueva y para luego poder, cuando llegue la temporada de actuaciones, poder lucirla y que esté todo a punto, que no esté nada roto, que esté todo bien arreglado y no haya ningún problema. Es parecido al grupo, pero con baile es mucho más difícil. Al principio entramos y calentamos igualmente y después ya pasamos a bailar los bailes. Vamos bailando los bailes que ya sabemos y después nos enseñan los bailes nuevos Miguel Ángel. Cada viernes venimos y Miguel Ángel nos dice lo que hay que ensayar, calentamos, como bien dijo Jenny, luego bailamos lo que manda Miguel y esto es un día sí, un día también. O sea, aprendes lo nuevo que tenemos y seguimos bailando lo que ya conocemos para mejorar o incluso ver fallos que tenemos cada uno. Pues entre este año, que ha subido exagerado, entre escuela de baile, que son niños solo son 184, más unos adultos que son unos 80, y más el grupo, llegamos en torno a 360 personas. Pues el otro día mucha gente dijo, hay que tener mucha gente colaboradora, entonces tenemos a un grupo, el grupo activo siempre se encarga de cada vez que tenemos una buena salida, con toda la escuela pues se preocupan y se encargan de que esto todo vaya adelante, si no uno solo no se puede. Pues al final terminas haciendo amigos y sacas amigos de aquí que cuando vienes aquí disfrutas con ellos y pasas momentos con ellos y al final es disfrutar de gente con la que quieres estar. El grupo es genial. Mucha gente que pertenece a las asociaciones sabe que ese tipo de actividades te une mucho, luego viajas, pasas mucho tiempo juntos, incluso hasta viajar en autobús se convierte en una cosa divertida para nosotros. Y haces una piña muy buena, una gran familia. Todo el mundo que va bailando en Doña Urraca o en otras asociaciones pues piensa lo mismo. Una gran familia que al final son con quien compartes mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, y compartes todo, intimidades, familia, pareja, todo. El ambiente muy bueno, siempre haces amigos, conoces a gente nueva que no conocías y
es una amistad nueva que te puedes llevar cada día para tu casa. Pues mira, por ejemplo, este último año que celebramos lo que era el 65 aniversario, aunque como tal era el 68, pero como no pudimos celebrarlo por el tema COVID en el 65, pues los bailes se estaban preparando durante un año antes. Se elige el repertorio nuevo, las canciones nuevas, para luego durante todo un año, todo el invierno, que es cuando más tranquilos estamos de actuaciones que no salimos, se van preparando. Y luego ya, pues en los ensayos de los viernes vamos forjando lo que es el baile para que llegue la hora de actuarlo y esté al punto. Básicamente lo elige Miguel Ángel, pero nos va enseñando paso a paso y luego nos monta la coreografía y ya desde ahí va formando el baile. Cuando nos toca una pieza nueva, nos ponemos todos los chicos y chicas que venimos al ensayo en el espejo, paso a paso, y así vamos montando la pieza que tenemos que ensayar día a día. La verdad que Doña Urraca ha tenido la suerte de que siempre ha tenido gente. Sí es verdad que ahora, por ejemplo, en el paso del grupo de la escuela al grupo infantil, estamos viendo que el año de COVID, el año del 2021, el curso 21-22, pues no había mucha gente. No, 20-21, perdona. 20-21 no había mucha gente. Entonces se ve que hay como un curso escolar, que es segundo de primaria, que está como más vacío. De hecho, es el único grupo de escuela que son 12. Los demás son todos 18, 22 o 24 niños en cada clase. Entonces es lo que vemos, pero como tal en el grupo activo nunca se ha notado. Se ha notado a raíz de que no hemos salido, de que ha habido un parón muy grande, pero como tal, ahora mismo, Doña Urraca yo creo que se encuentra como siempre en cuanto a salidas. Este año ya hemos vuelto a nuestras rutinas de viajes al extranjero, de estar durante todo el verano sin parar de bailar. El año pasado empezamos a bailar el Domingo de Ramos y no hemos parado hasta diciembre. Hemos bailado de continuo todos los fines de semana hasta el Puente de los Santos, Celita, sin descansar ni un fin de semana. Entonces ahí sí se ha notado, pero claro, porque todo volvió a la normalidad. Entonces una vez que todo volvió a la normalidad, pues en lo que es el grupo, todo volvió a ser viajes hasta el extranjero. Este año, como todavía en enero, que es cuando organizamos nuestros viajes al extranjero, enero-febrero, no sabíamos muy bien cómo iba a estar la cosa en verano, pues decidimos elegir un viaje cerca. Estuvimos entre Portugal, Italia o Francia, y al final pues fuimos a Francia. Y ahora ya este año pues cogeremos avión y marcharemos. Ahora mismo estamos en el apogeo nuestro, hemos tenido un verano muy bueno, de hecho en actuaciones como en todo, y no me quejo de este grupo, o sea, estoy en el sitio que quiero estar, estoy en el mejor grupo que hay, y siempre lo he dicho, la disciplina que tiene este grupo no se la he visto a nadie más y me quedo con eso.
Al principio a mí me dicen, pero ¿qué necesidad tienes tú con tus cosas, que ya tienes tus cosas, marcharte con un grupo de jóvenes de 18 a 29 años sin necesidad ninguna, altruistamente? Y digo, bueno, pues también me llena a mí me llena ver cómo se lo pasan bien, cómo disfrutan y cómo lo pasamos de bien. Es una experiencia que no se olvida, convives con gente de otros países, aprendes unas tradiciones que no son muy acordes a las tuyas, y eso es lo bueno y lo bonito, porque de todo se aprende. Y la verdad que los viajes al extranjero son maravillosos y muy enriquecedores para los que son los mismos componentes del grupo, porque siempre van a acordar. Yo recuerdo uno de mis viajes con 15 años, que mis padres decían que dónde iba a ir yo a Taiwán con 15 años, y a Taiwán que marché y no lo olvido nunca. Los viajes es el mejor momento de todo el grupo. Quieres llegar a ser del grupo activo para ir a viajar. Los viajes es disfrutar todo el rato. Tú tienes tus actuaciones, pero también disfrutas del momento allí. Estás con la gente con la que has estado bailando y encima ves otras ciudades, otros países, otras culturas, otros bailes. Cada viaje es un mundo, ¿sabes? Y lo bonito que conoces mundo, conoces otra gente, pero siempre aprendiendo algo nuevo de cada sitio y de cada país. Para mí, México. Convivimos con familias mexicanas, entonces vimos la cultura mexicana desde dentro, y luego que fue un viaje muy bueno. Bailamos, pero también pudimos ver muchas cosas de México y pasar muchos días allí. Bueno, me quedo con Colombia. Colombia me marcó mucho, fue un viaje muy bueno, a pesar de la climatología que tuvimos, pero en este grupo te adaptas enseguida, aunque los trajes son lo que son, lo sacamos todo adelante. Para mí Doño Roca se supone parte de mi vida porque llevo aquí pues 30 años bailando. Entonces, pues yo mis tardes son aquí. Mis tardes, a no ser que tenga que hacer algo en concreto, por las tardes vengo para aquí, que aunque no tenga nada que hacer aquí, siempre encuentro algo que hacer. Si no hay una cosa que hacer de música, hay que hacer de trajes, y si no de baile, pero siempre hay algo que hacer aquí. Entonces, para mí, forma parte de mi día a día. El grupo es mi día a día. Sí es verdad que cuando tengo que descansar y cuando tengo que tener mis vacaciones las tengo, porque esto no es una cosa que se hace de continuo. Hay que saber delegar y hay que saber cuándo tienes tu tiempo y cuándo tienes tus cosas y cuándo es tu grupo, darle su lugar. Y ya está, y se lleva bien. Para mí es un privilegio. O sea, nunca pensé que iba a estar en este grupo, y para mí es lo mejor. Disfrutar, y sobre todo con los más pequeños, que te enseñan un montón y al final aprendes más de ellos que lo que tú les enseñas.
Desgraciadamente estamos asistiendo a catástrofes, a situaciones como las que acabamos de vivir con el terremoto en Turquía y en Siria. Una situación en la que es muy importante la ayuda de todos, ayuda que llega desde distintas ONGs. Una, por ejemplo, que lleva mucho tiempo haciendo las cosas y haciéndolas muy bien, es Manos Unidas. Y hoy contamos con dos personas relacionadas con Manos Unidas, con la delegada en Zamora, Milagros, bienvenido, Hola, bienvenida, buenas tardes. y también con María José López, misionera, además una persona que ha estado en situaciones como las que estamos viendo ahora, como las que estamos recibiendo en esas imágenes cada vez más fuertes desde Turquía y desde Siria. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en el plató de Dos que sí, uno que no. Gracias por el espacio que abren ustedes para también compartir o dar voz a tantos pueblos sin voz que tienen la posibilidad de buscar vías de desarrollo y de bienestar, que en medio de catástrofe hay la posibilidad de la solidaridad para buscar algún rayo de esperanza y alguna vía de solución, ¿no? Oye, ¿qué te lleva a dejarlo todo? A, pues no sé, la familia, la vida que tengas pues en determinado lugar y marcharte lejos precisamente en situaciones como las que estamos viviendo en Turquía y en Siria. En tu caso, ¿qué fue lo que te lleva? Claro. En mi caso, mi trayectoria partió desde que era joven, ¿no? En el sentido que participaba de grupos, lo mismo que está Manos Unidas aquí en España, conocía otros tipos de proyectos y de grupos de las iglesias juveniles cuando estábamos, y entonces ahí conocí un grupo de misioneros y misioneras, ¿no? Y entonces la inquietud de, venga, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a hacer cosas en España. Pero llega un momento en el una empieza a preguntarse, ¿y yo tengo capacidad de hacer otra cosa? Y en esas capacidades y preguntas de decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Y si tengo capacidad de otras cosas, al expresarlo en voz alta, me dijeron, pues si te animas, inténtalo, ¿no? Que nadie me obligó, sino que yo dije, yo soy capaz de hacer esto, y lo dije en voz alta. Entonces, del equipo de gente que estaban trabajando, también ya como misioneros y misioneras fuera de España, me dijeron, pues tú inténtalo. Entonces busqué los medios de cómo podía hacerlo, ¿no? Y en un principio pregunté, digo, ¿esto se hace por tiempo, por día, por año, por meses? O yo si me canso me puedo venir y puedo seguir mi vida. Por supuesto, me dijeron, es cuestión de que tú vayas conociendo y si te va gustando y si te va el rollo, ahí sigues. Y si no te va el rollo, pues te vuelve, ¿no? El tema es que el rollo sigue porque me gusta y me sigue gustando, ¿no? Y me gusta porque es una manera de que la vida la ves desde otros valores, ¿no? Claro, yo me fui hace mucho tiempo de España. He estado en América Latina desde el año 85. No, perdón, desde el 95. España ha cambiado mucho y el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Pero, y para mí también, pero todos los años que he estado allí, a mí se me ha hecho como un día y una noche, se me ha hecho muy cortito el tiempo, por las ganas, por el deseo, por todo lo que se va generando de superación de vida, ¿no? Y dentro de los pueblos donde he estado, que Nicaragua, Guatemala, Ecuador fue muy fuerte porque fue un terremoto igual de fuerte que el que estamos ahora viviendo de Turquía y de Siria, ¿no? Entonces, de parte del proyecto tanto de Manos Unidas, igual que ahora, ¿no? España respondió al 100%, ¿no? Y para ese proyecto nos llaman de parte de la Iglesia, donde se hizo unos acuerdos de distintas ONG, Cruz Roja, igual que ahora. Pero nosotros éramos un grupo de distintas ONG de iglesia, de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, a mí me propusieron ir y dice, bueno, es un proyecto de 6 meses, es de acompañar a las familias y luego volver. Digo, bueno, yo digo que sí, después de que ya llevaba 20 y pico de años viviendo entre Nicaragua y Guatemala. Y digo, ¿qué voy a hacer? No tengo ni idea, pero la experiencia que tengo a lo mejor vale para algo, ¿no? Y la experiencia de haber vivido en pueblos como el de Nicaragua, Guatemala, de las ganas que ponen las personas para superarse,
Las catástrofes ciertamente es dolorosa, ¿no? Y a mí no me gusta como recargar la tinta y ponerlo en toda la parte emotiva de dolor y de sufrimiento, sino los deseos de vida que hay, las ganas de superación, la esperanza de buscar una calidad de vida y de que se vivan los derechos humanos, ¿no? Somos todos hijos e hijas de Dios y creo que la dignidad está como elemento fundamental, ¿no? Y de hecho, este año, Manos Unidas, como estamos aquí con Milagros, a nivel nacional siempre se hace una campaña específica en febrero. Y distintos misioneros y misioneras vamos por distintos lugares de España, ¿no? Entonces yo he tenido el privilegio de estar en Zamora, Qué bien. que no conocía. Y nosotros el privilegio de tenerte. Oye, has hablado que has estado en situaciones como las que estamos viviendo, las que estamos viendo en Turquía y en Siria. ¿Qué te encuentras cuando llegas así, cuando llegas allí? Cuando llegas a un lugar donde se ha producido una catástrofe de dimensiones colosales y hay muchos desaparecidos, hay muchas personas que lo han perdido todo, hay muchas personas que han perdido la vida y hay que empezar quizá dando esperanza. Pero ¿cómo es la situación que te encuentras cuando llegas? En primer lugar, para mí es que las personas que han vivido pérdidas de familia, ser muy cercanas. Porque a veces decimos, el agua, el tal, la salud, hay que traer comida y tal. Ciertamente son recursos primarios que estamos compartiendo, ¿no? Pero el cómo te acerca a la persona, ¿no? Es decir, el ser solidaria en el dolor. Porque si yo quiero solucionar en 5 días lo que hace una catástrofe natural, me entra una depresión que me vengo para España diciendo, esto no vale para nada, no podemos hacer nada, ¿no? Pero el acompañar en el dolor y las personas que pierden familia te transmiten la esperanza que siempre es lo último que se pierde. Y si hay un derrumbe de un edificio, se sientan en la esquinita. No, él está aquí, no, él está aquí, no, ella era una niña pequeña, tiene que estar en tal sitio, ¿no? Y yo preguntaba, ¿pero por qué lo saben ustedes? Dice, porque cuando escuché, y te cuentan la historia, ¿no? De cómo empieza Ellos en Ecuador decían mucho, es que la tierra rugía. Digo, ruge es como un león. Dice, es que la tierra suena, la tierra ruge, grama. Ellos también le llaman gramar, como el grito, ¿no? Y digo, y dice, nos movimos todo y la niña quedó, y la niña en vez de correr se fue para una esquina, como a esconderse, ¿no? Sí. Y eso se le queda ahí y dice, vamos a buscar. Esa esperanza de búsqueda, aunque tú le digas, es imposible, yo creo que hay que saber acompañar ese momento de la familia, ¿no? Pero también hay que ser duro. Me imagino, en tu caso tienes que ser una persona muy dura. A ver, yo no estaba sola, eso también tenemos que por ejemplo, el ir acompañada de un equipo de gente que no eres tú la salvadora del mundo, eso lo tienes que saber, ¿no? Que lo que vamos es, ¿qué está en mis manos que puedo ofrecer? En el sentido de que yo todo no lo llevaba. Y vuelvo otra vez, yo hago referencia a este año, ¿no? Frenar la desigualdad está en tus manos, ¿no? Entonces, en nuestras manos que tenía, yo desde el principio, y me gusta mucho la palabra que trae el eslogan de este año, ¿no? Al final dice, únete. Entonces, yo me uní a un grupo, yo estoy en una institución, no vivo sola, yo no puedo ir como una persona individual que quiera solucionar el mundo, yo tengo que ver cómo unimos fuerzas, porque hay momentos en el cual eso también ayuda mucho. Que tus mismos compañeros, misioneros y misioneras te dicen, despacio, hay que descansar, por más situaciones de emergencia que haya, tenemos que reconocer que si uno no descansa, que si uno no expresa con los compañeros, si uno no monta trabajo en equipo, creo que en 5 días nos deprimimos y nos tenemos que venir para acá, ¿no? Trabajo de equipo ayuda muchísimo. Es importante, pero... Y luego el trabajo de allí es siempre, y que Manos Unidas no la tiene solo cuando hay una catástrofe, sino en todos los proyectos, que siempre tenemos unos agentes propios del lugar. Es decir, siempre vamos a ir con un trabajo de equipo, tanto de aquí como trabajo de equipo de gente locales, ¿no? La persona local nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Pues porque
la manera de solucionar una catástrofe, la primera emergencia en todas partes es igual, pero la manera de solucionar incluye valores, incluye qué importancia tiene una familia allí, o el agua, o tiene... Entonces, hay que saberlo hacer desde ello, ¿no? Desde nosotros. Entonces, eso es un aprendizaje que se va haciendo en el camino de proyectos, en desastres naturales, en proyectos de cuando viene un huracán. Sí. Me tocó de todo, huracán Miss, terremoto. O sea, que has vivido situaciones... Situaciones así, pero también situaciones que quizás el desastre, por ejemplo, de las violaciones de los derechos humanos, es un desastre humano. Ya no es catástrofe que te lo da la tierra, sino que lo generamos nosotras. Entonces, ¿cómo acompañar de una manera, por ejemplo, con la violencia no conseguimos nada, con el imponer tampoco? Entonces, ¿cómo acercarnos a los pueblos donde estamos? ¿Qué valores y qué medios tienen ellos de vida? Y cómo fortalecer con proyectos de desarrollo esos medios de vida, ¿no? Sí. Suena muy bien, pero creo que tiene que ser dificilísimo, ¿verdad? Nosotros desde aquí lo vemos muy difícil. Admiramos la labor que realizáis, las ONGs, admiramos la labor que estáis haciendo en Manos Unidas. Hombre, nosotros lo intentamos, pero vosotros lo hacéis. O sea que realmente el estar en aquellos países, pues nosotros ayudamos lo más que podemos, pero luego vosotros estáis allí, convivís con las personas, sabéis lo que hacen y os quedáis. Luego nosotros, si necesitáis algo, se os ayuda, pero no es lo mismo que vivir allí. ¿Y las personas y esas situaciones te dejan huella? O sea, tú estás, ¿cómo decirlo? Así utilizando una expresión coloquial, ¿estás tocada por situaciones complicadas que te han afectado a nivel personal? A ver, te cuento la huella. La experiencia de cuando me llamaron de Manos Unidas, que estaba en Madrid, llevo un año, ¿no? Y Manos Unidas me dijo, oye, María José, contamos contigo, porque justo yo acompañé también la campaña de Manos Unidas, la del 2019. Luego ya no hubo campaña por el tema del COVID, ¿no? Entonces, yo estaba en el 2019, que acababa de llegar, de terminar en el proyecto del terremoto de Ecuador. Yo llegué casi a finales del 19. En marzo vino el COVID y no se pudo. En septiembre del 2020 me hicieron la propuesta de ir a otro proyecto con migrantes de la caravana que van de Centroamérica para Estados Unidos, a un albergue. Y en septiembre del 2020 yo salí cuando tuvimos que pedir miles de permisos porque en el aeropuerto salían 4 personas de aquí de España, ¿no? Y volví a finales del 21. Bueno, pues cuando me dijo Manos Unidas si iba a colaborar, en la noche yo soñé con las personas que habían estado conmigo en los distintos lugares. Digo yo, qué cosa. Y en vez de estar triste, me sonreí de decir, pues qué bueno, porque las tengo en el corazón como si fuera el día primero que estuve con ella, ¿no? Me acordé de todas las caras y dije, le tengo que escribir a las jóvenes, que eran jóvenes cuando estaban ellos allí, mujeres que habían participado de un proyecto de becas de universidad con nosotras, y que ahora son mujeres y hombres que están trabajando por su país, ¿no? Están con compromisos solidarios, esos son agentes locales que para nosotros siguen trabajando por su proyecto de desarrollo, ¿no? Y digo, ¿y qué sueño? Y el otro día soñé, digo, le voy a decir a la señora María, le voy a poner un mensaje a su hija. Señora María, ¿cómo está la casita que se construyó con el proyecto de vivienda, no? ¿Qué cosa? Digo, solo de pensar que tenía que venir a colaborar a Manos Unidas, ni se me pasó qué iba a decir ni qué iba a decir, pero en esa noche soñé con la gente, soñé como si estuviera viviendo con ellos, soñé, digo, qué cosa más rara, ¿no? Pero digo, bueno, soy humana, el cariño no se me va, y en vez de estar como con una tristeza, qué raro que estoy soñando, al contrario, yo disfruté de mi sueño, de estar con la gente, ¿no? Qué bueno, porque dejas ahí esa puerta a la esperanza, el hecho de que luego no sale, desgraciadamente no sale en los medios de comunicación, pero que también hay situaciones en las que la gente remonta, sigue viviendo e incluso, bueno, pues surgen sonrisas como la que tienes ahora. Milagros,
y tenemos la operación Bocata, que Mañana. hablamos de, bueno, pues de esas grandes actuaciones que hace Manos Unidas, pero que también es muy importante las que se hacen para aquí, para Mira, después el de 3 entorno. años, volver a empezar nos ha hecho una ilusión enorme. Me imagino. No, al principio no nos atrevíamos con el COVID, que pasará y no sé qué. Pero luego dijimos, bueno, pues si ya esto está como superado más o menos, ¿no? La gente tiene ganas de vivir y esto es una cosa que es alegre. Entonces tú explicas para qué es, que vas a ayudar a otras personas y bueno, nos hemos puesto y nos está saliendo. Así que- Estamos preparadas y con mucha alegría. Pues allí estaremos, porque siempre se disfruta cuando estamos Pues por sí, allí en la pues sí. operación Bocata y ver a los niños cómo colaboran. María José, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte. Es enriquecedor charlar contigo. El ver que incluso en lo malo siempre se puede sacar una experiencia positiva. Así que muchísimas gracias. Te esperamos más veces por aquí, por Zamora, por lo menos a que vengas a conocer por qué el programa se llama Dos que sí, uno que no, que tiene que llevarte milagros Nada, por allí. vamos a hacer un experimento. Vas a hacer un experimento. Pues entonces yo no te digo nada y ya me dirás cuando la próxima vez que nos veamos si eras de las que sí o de las que no. Pero seguro que sea de una Claro u que otra vas a sí. disfrutarlo. 2 son veces que puedes venir, una no te puedes quedar. Eso sin es. venir. Pues, esa también es buena. María José, muchas gracias. Gracias. Cuando empezamos el programa le hablé que hoy íbamos a mirar también para nosotros mismos, íbamos a mirarnos el pulmón. No es que fuésemos a hablar de esa parte del cuerpo humano, sino lo que es el pulmón para Zamora. Hoy recuperamos la mirada y miramos al bosque de Valorio. Tenemos nuevo libro, el poemario Palabras deshabitadas, este libro que tenemos aquí, en el que se reflexiona sobre lo que nos rodea, sobre el futuro, sobre los recuerdos. Jessica López,
Bienvenida. Muchas gracias. Oye, me hace mucha ilusión un libro nuevo de una autora Sí. zamorana, un poemario, tenerlo aquí entre las manos. Supongo que a ti te hará mucha más ilusión. Sí, la verdad que luego verlo ya en físico sí que ilusiona mucho más. Después de trabajarlo y después de ir viendo cómo crece, pues al final verlo de verdad en papel pues da mucha ilusión. Además, una edición muy bonita. Un libro que da gusto tocarlo, que da gusto Sí. sentirlo. Así deberían de ser todos los libros todos los libros, Sí. pero vamos, los poemarios, los libros de poemas, mucho más. Oye, ¿qué nos cuentan estas palabras deshabitadas? Pues bueno, hay ciertos temas o bueno, como yo llamo pulsiones que siempre tengo en mi escritura, pero aquí se hacen muy presentes. Sobre todo hay muchos paisajes, los paisajes de Zamora, pero también hay muchos sentimientos, bueno, de incertidumbre. Hay una voz generacional un poco que habla de ese futuro incierto, porque hay algunos escritos antes y después de la pandemia, con lo cual eso también es un poco, pues esa situación que vivíamos un poco de qué pasará ahora, ¿no? ¿Ahora qué? Entonces sí que se va viendo un poquito, ya digo, esa voz, ese tono un poco de nostalgia de algunas cosas, de esos lugares. Y bueno, ya digo, es una mezcla un poquito de todo y sobre todo pues de mí misma y de esas conversaciones también un poco con la escritura. Oye, ¿qué son las palabras deshabitadas que dan título al libro? Pues bueno, quería jugar un poco con ambas palabras. A mí me gustan mucho las palabras y jugar con ellas. Pues su genealogía, de dónde proceden. Y bueno, en ese tiempo la verdad que pues no había muchas conversaciones, pues salías y estabas tú solo, al final era eso, era algo tan deshabitado, era bueno, pues un diálogo casi contigo mismo y el reflejo que quise poner también como fotografía pues era eso, al final pues una tierra, no sé por qué este libro siempre me ha sugerido el invierno, entonces era pues una tierra que aún no está cultivada, que está esperando y por eso está tan deshabitado. Oye, hablas de la pandemia, la verdad es que la pandemia ha influido muchísimo, sobre todo a las personas creativas, a las personas que habéis, pues bueno, de alguna manera, pues realizado trabajos como este. En tu caso, también, la pandemia fue importante, ¿no? De hecho, se ve reflejada en el libro. Sí, ya digo, hay algunos que son de esos momentos o de después o de antes, justo como fui haciendo un poco una compilación. Lo que pasa es que bueno, lo dejé un poquito olvidado ahí en el cajón, iba haciendo más cosas. Sí que es verdad que en ese tiempo, pues eso, al tener tanto tiempo, pues intenté formarme más, pues talleres, cursos, pues todo lo que me podía permitir y también pues que me hiciera pasar más tiempo haciendo cosas. Y luego un poco por casualidad con esta editorial y a través de un concurso, pues bueno, surgió la idea de poder editarlo y al final dije, bueno, pues tengo aquí algo que quizá pueda funcionar y bueno, pues fue un poco como surgió. Es un libro que ha ido creciendo, porque me imagino, supongo que será así, más en los libros en los poemarios, surge, supongo, de un núcleo o de una idea y se va aumentando, ¿no? ¿En tu caso fue así también? Sí, bueno, en este caso no hay lo que es una idea principal o un hilo conductor, sino más bien, bueno, pues era un poco lo que iba escribiendo con el tiempo y sí que es verdad que hay temas que son más recurrentes, entonces pues sí parecen un conjunto, pero por ejemplo en otros proyectos creativos que sí que he hecho, que hay a lo mejor un hilo conductor de que quiero hablar de algo en concreto, sí que tienes que ir haciendo ese trabajo también de algo más concreto, de ir podando y dejando pues un poco esa idea principal que uno quiere escribir al final. Oye, ¿qué te motivó a escribirlo, este libro? Pues a mí escribir, lo que es simplemente la escritura ya me motiva, entonces para mí ya como es un hábito diario, pues es algo que hago como una rutina, algo que yo me levanto, sé que tengo mi diario por la mañana o por la noche, entonces ya directamente lo he adquirido como algo que siempre estoy haciendo, independientemente que luego ya lo publique o como ha sido este caso. Entonces, bueno, para mí pues fue una sorpresa que pues poder hablarlo con una editorial y decir, pues ahora sí. Entonces ya te digo, ha sido un poco la casualidad y bueno, pues sorpresa. Oye, ¿cómo se escribe un libro de poemas? Y bueno, y me refiero al hecho, bueno, pues mecánico de escribir, es decir, por las noches escribo a mano, luego me pongo con el ordenador o voy con la libreta, ha surgido. ¿Cómo nace y cómo se escribe un libro de poemas? Pues bueno, yo no tengo muchos rituales de escritura, pero sí que hay algunos que, bueno, pues al final con el tiempo como que vas adquiriendo, no un horario concreto, ni decir, pues hoy tengo que escribir 3 poemas,
bueno, va surgiendo un poco, sí que tener clara la idea principal, porque muchas veces lo hacemos al revés, esto de quiero escribir una novela. Bueno, a lo mejor es mejor pensar de qué vas a escribir y luego ya el cómo, o lo que vaya a surgir ya se verá como un segundo plano, pero primero esa idea principal y luego de ahí pues van surgiendo. Hay veces que uno quiere escribir de una cosa y el subconsciente acabas hablando de otra que no te habías dado cuenta y aparece porque al final necesitabas hablar de ello. Entonces, bueno, pues depende un poco de eso. Y rituales, pues yo ya te digo, voy escribiendo cada día, hay cosas que sí que valen, hay cosas que simplemente pues a modo de anecdotario, de nota de diario, de un post-it que luego me recuerda algo, o esta palabra que luego la puedo utilizar, y entonces de ahí sí que va surgiendo. Luego ya pues es un trabajo, claro. Luego ya, yo digo, es como un jardín. Entonces luego llega la hora de ir podando, de ir dejándolo bien, de ir quitando todo lo que sobra hasta que surge el poema, claro. Y la obsesión por la palabra. Sí. Porque precisamente en poesía es clave el utilizar una palabra u otra, ¿no? Llega un momento en que hay una obsesión especial por una determinada palabra que no aparece. Sí, y sobre todo, bueno, a mí ya te digo, porque además me escribo mucho como sobre la metaescritura, es decir, pero yo ¿por qué escribo? Entonces ya estas preguntas me las estoy como haciendo continuamente, y yo quién soy cuando escribo, y por qué cambio cuando escribo, entonces esto, claro, me lleva a hacer como muchos textos, y claro, a utilizar muchas palabras, entonces sí que hasta que encuentras la que tú quieres, que te evoque algo, que te lleve, ya te digo, yo tengo pues eso, listas de palabras preferidas, o cosas así ya que son a lo mejor muy de frikis, pero bueno, que sí que me sirven pues como un poco de disparadero de luego poder hacer cosas. Oye, yo creo que, bueno, escribir es desnudarse un poco, pero fundamentalmente también en la poesía, ¿no? Vuelcas mucho de tus sentimientos, me imagino, de tus sensaciones. ¿No hay cierto pudor una vez que has publicado el libro? Ay, a ver qué tal lo leen, a ver cómo lo recibe la gente. ¿No hay como cierta vergüenza? Pues a mí me pasaba sobre todo al principio, porque claro, además en muchos casos eso hablo de mí, es decir, no hay un narrador que no sea yo, casi siempre soy yo, y sí que tenía un poco esa autocensura de, ay, a ver qué se va a decir, ay, a ver qué van a pensar, yo qué sé. Pero luego la verdad que digo, bueno, también escribir es un acto de libertad, quiero decir, bueno, pues aquí estoy, aquí soy yo. Y es verdad que, bueno, aquí aunque soy yo, pero bueno, es de la manera que a lo mejor sí que más se me conoce y que no hay algo tan íntimo. En otros proyectos que ya hablo a lo mejor de más intimidad, más de memoria y de familia, ahí sí que me da como más respeto de, bueno, a ver qué pasará, ¿no? Pero... Oye, ¿cómo empezaste? Bueno, nos has dicho que tu pasión es escribir, que siempre estás escribiendo, pero ¿cómo decides que, bueno, pues de lo que estoy escribiendo, el diario que estoy escribiendo, va a convertirse estas palabras, no el diario, sino bueno, pues el hecho de escribir en poesía? ¿Cómo te decides? ¿Cómo comienzas? Es un paso así como muy grande, porque claro, una cosa es como leer, ¿no? Pues siempre has leído tal, bueno, empiezas a escribir, y claro, yo también me lo planteaba siempre el hecho de, sí, pues tengo mis notas, como algo profesional, ¿en qué momento? No sabría decir. Sí recuerdo el primer poema que hice, por ejemplo, bueno, no sé ahora mismo lo que escribí, pero sí sé qué momento fue de mi juventud y cuál fue esa pulsión de decir, pues he escrito esto, pues a lo mejor, bueno, pues debería dedicarme a escribir poesía, y fue un poco en ese momento cuando lo vi ya más de forma más profesional. Pero luego la verdad que como lo hago de forma, pues eso, de hábito diario, tampoco me lo pienso, es como la publicación, bueno, pues si surge bien, pero si no, bueno, pues ahí lo tengo. Oye, en este libro hablas de lo que te rodea, pero ¿qué temas son más susceptibles de formar parte de, bueno, pues de tus libros, de tus poemas? Yo casi siempre voy a lo que me rodea es lo cotidiano, como yo digo, los objetos y las cosas más pequeñas. A mí esto de hablar del gran amor, de la gran muerte, pues es que se me queda muy grande. Entonces creo que a lo mejor para hablar de una ausencia, pues tienes que hablar de ti, de lo que te ha pasado a ti o de lo que le puede haber pasado a alguien que tú conozcas. Las acciones cotidianas que te representan, pues el primer sol de la mañana, el leer el periódico los domingos. Para mí ya eso muchas veces es poesía y me abre la puerta pues a escribir de eso, de lo cotidiano, de lo más habitual, que al final yo creo que es un poquito de donde nace todo, ¿no? La raíz de luego poder escribir otras cosas. Oye, es tu segundo poemario.
¿Qué tienen en común los dos libros? Si es que tienen algo en común, que me imagino, por lo menos la autora, y siempre Sí. que la autora, el autor o la autora sea la misma. Sí, algo en bueno, han común siempre pasado habrá. unos años, Sí. con lo cual el otro era como más una Jessica mucho más joven, pues más con más ganas de utopía, a lo mejor más reivindicativa. Bueno, aquí también en los dos hay muchas mujeres, que siempre, como yo digo, es lo que más me interpela también escribir sobre las mujeres, las que me rodean, un poquito dar voz a todo este movimiento y es la misma, sigo hablando de escritura en los dos y de esos actos cotidianos. Oye, ¿cuánto tiempo se tarda en escribir un libro de poemas? Bueno, me imagino que lo que tú quieras, ¿no? Pero en general, ¿cuánto puedes tardar en llegar a tener un libro cerrado? Pues depende mucho de qué tipo de proyecto tengas o... En este caso sí que fueron meses, además porque fui dejando, luego lo volví a retomar o escribía otras cosas. En otros, por ejemplo, estoy terminando uno ahora, que me han sido meses, pero porque ha sido como muy rápido, que lo he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien, pero ha sido como, en unos pocos meses, quizá también mucho más trabajo, pero entonces depende mucho de qué proyecto sea en ese momento. Oye, ¿qué proyectos tienes? ¿En qué estás trabajando ahora? Pues bueno, estoy terminando ahora uno con mis editoras que lo estamos, como digo, acabando de limpiar y de podar, que bueno, no sé todavía cuándo verá la luz, pero bueno, en algún momento lo tendremos ya por aquí y lo estoy disfrutando quizás el que más, porque es el que más habla de mí, de mi memoria afectiva, pues eso, de mi familia, de los lugares a los que no he vuelto, de las personas que ya no están. Ha supuesto también un reto, porque claro, era abrir la puerta ya a muchas cosas que, bueno, te tienes que atrever. Y luego, bueno, pues voy a empezar una serie de talleres, de cursos, de encuentros literarios, con otros autores también de fuera, así que, bueno, bien. Tiene muy buena pinta, esos talleres y esos cursos, pero que los vas a dar tú, los vas a impartir tú. Sí. Qué bien. Normalmente los he hecho igual que en pandemia, que claro, los hacía pues eso a través de... No podíamos, pues bueno, pues como podíamos, pues con la electrónica y tal. Y yo creo que hace falta muchas veces, la escritura y la lectura muchas veces es algo tan solitario que también de vez en cuando hay que crear comunidad y escribir en colectivo también te da, pues yo qué sé, unas claves, otra voz, cambiar tu mirada pues con la de otros, que es tener una perspectiva diferente. Yo creo que compartirlo también es muy necesario. A mí desde luego me gusta mucho y se crea la verdad una magia muy especial cuando se hace algún grupo de escritura que da gusto. ¿Y los escritores sois gente extraña? Cuando os juntáis todos, ¿sois muy raros? Yo creo que no. Yo me considero la persona más normal del mundo, que hago lo que hace el resto de... es verdad que eso es una visión como muy estereotipada del señor, como yo digo, el señor mayor que era escritor o poeta y muy solitario, no sé. Bueno, yo creo que eso no, o sea, que somos gente normal. Es que te lo preguntaba porque hay un libro de Fernando Aramburu, no sé si lo habrás leído, Habidas pretensiones, que habla precisamente de unos cuantos escritores que se juntan y es cada cual más peculiar. Y la verdad es que es un libro muy gracioso, está escrito en clave de humor y según lo has contado me lo has recordado. Y que sí que los hay, quiero decir, ya yo creo que cada vez menos, que un poquito ya ese canon ya lo vamos dejando atrás y se va abriendo un poco la puerta a otras cosas, pero bueno, sí que sigue todavía un poco esa imagen de, uy, el señor. Oye, Jessica, ¿y te has planteado escribir otro género aparte de poesía? Sí que he escrito relatos, cuando empecé sobre todo pues en cursos y tal, sí que escribía más bien relato y microrelato y tal, pero no me acababa de convencer. Es verdad que a veces escribo alguno, pues como en este, fíjate, pues gané un concurso de microrelato y por eso escribí, o sea, por eso lo edité con esta editorial. Pero es que siempre reconozco que sí, a ver, de vez en cuando uno, bueno, pues bien, pero cuando empecé con la poesía al final dije, oh, es que aquí es donde me siento bien, o sea, es que es como mi lenguaje, es como he encontrado mi sitio. Entonces no me imagino, sí que hacer algo puntual, bueno, pues sí me gusta para cambiar un poco de, como yo digo, de aires, pero es que la poesía al final acaba en todo. Oye, me voy a atrever y te voy a pedir que nos leas alguno de tus poemas. Sí. ¿Sí? Pues sí, el que tú quieras.
Vamos a ver. Sí, porque bueno, para elegir soy malísima, pero bueno, luego así un poco de sorpresa. Este también está en una antología poética que hice con otros escritores de Madrid. Quisiera detener el tiempo en el vértice de tus labios o bailar un tango acunado en tus caderas, pero tengo tan solo una canción incompleta, un mapa equivocado y tus huellas por toda la cama. Otro lunes imperfecto, con cara de póker, destino mar de cristal, lugar metafórico donde todos te hacen añicos. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias Jessica. a vosotros. Da gusto escuchar tu poesía y da gusto leerla, así que espero que te lleven muy lejos esas palabras deshabitadas y que sean pues unas cuantas palabras que iniciaron un gran camino de muchas novelas o muchos libros de poemas. Así que, Jessica, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ya sabes dónde estamos, cuando tengas nuevas cosas, esos proyectos que tienes esa intención y esos cursos y ese foro que vas a hacer con más escritores, pues aquí estamos. Muchas gracias y aquí estaremos. Muchísimas gracias, Jessica. Nosotros continuamos repasando la actualidad municipal que nos ha dejado el día de hoy. Zamora se encuentra por debajo de la media en cuanto a la siniestralidad laboral que registra el sector de la administración pública. Sin embargo, también se ha constatado que la duración media de los accidentes laborales es cada vez mayor, debido sobre todo a que la mayoría de la plantilla municipal está compuesta por personas de una edad media alta. Pues continuamos en Dos que sí, uno que no, nuestro espacio para hablar de cultura, para hablar de libros, para hablar de determinados temas. A continuación, después de publicidad, hablaremos de Picasso y la relación que tuvo con nuestro escultor más famoso, con Baltasar Lobo. En este año se celebra el 50 aniversario del fallecimiento del artista Pablo Ruiz Picasso, una figura imprescindible de la historia del arte. En este año precisamente nos llega la publicación de Picasso con los exiliados, escrito por Mercedes Guillén, pareja de Baltasar Lobo, exiliada en París y que tuvo una relación de amistad con Picasso. Nos acompañan Laura Vicente, que ha escrito el epílogo, y Juan Pablo Díaz, el editor. ¿Qué tal? Bienvenidos. La verdad es que es un libro súper interesante y súper interesante la vida precisamente de Mercedes Guillén. Sí, sí, así es. Es una vida de esas, como decíamos, de película, ¿no? Realmente tiene muchas vertientes, muchas esquinas. La verdad es que sí, una mujer, una adelantada, ¿no? Que decimos sí. a su tiempo. Sí, sí. Una persona que fue pareja de Baltasar Lobo, por eso decíamos en un principio que la relación que también había entre Pablo Picasso y nuestro escultor Baltasar Lobo, fue pareja precisamente de este escultor y se exiliaron a París, donde coincidieron y donde entablaron una gran amistad con Pablo Ruiz Picasso. Así es, sí, sí. De hecho, la vida de Mercedes y de Baltasar es como que tiene dos etapas, ¿no? Su vida queda dividida en dos, o sea, su vida en España hasta el 39 y su vida en París, que fue casi más años que la que habían pasado en España y claro, y en París pues tuvieron muchas posibilidades en el ámbito artístico en el que se movieron, Picasso y otros pintores, escultores, escritores. Además que, pues eso, que tuvieron una intensa amistad, una bonita relación, una relación de amistad con Pablo Ruiz Picasso. Sí, bueno,
Picasso realmente se muestra hacia la gente que se exilió, sobre todo el ámbito artístico, se muestra como muy accesible, muy llano, muy humano, empatiza mucho, ¿no?, con la gente que llega, pues claro, oleadas, ¿no?, de personas que llegan a París y, bueno, él lo dice en el libro, ¿no?, Juan Pablo, cuando se encuentra un malagueño por ahí en el metro, ¿cómo era? Esa anécdota está muy bien, ¿no?, que se acerca a él para decirle... Sí, le pregunta si es malagueño y el otro le dice, si quiere voy a buscar el DNI, si no me se fía usted de mí y tal. Y de alguna manera tenemos que entender que Picasso, en algún momento se dice en el libro, lo dice Mercedes, que era como el motivo de orgullo de los españoles que llegaban exiliados, refugiados, pobres, con una mano delante y otra detrás, sin saber dónde iban a dormir o qué iban a comer. Picasso era como el Messi de la época, para ellos era como, Sí. Yo soy español como Picasso, así que me siento orgulloso de ser español. De alguna manera. Y además Picasso ayudaba a todos, además era una relación la que establecía con los exiliados muy estrecha, ¿no? Ayudaba a... Sí, hizo lo posible, o sea, también hay que ponerlo en su lugar, no es que fuera... Hizo mucho porque él tenía muchos recursos. Picasso en aquella época ya era un personaje mundialmente conocido, no llegaba a los niveles de los años 60 o 70, pero había hecho, yo siempre comento que en ese momento llevaba como unos 30 y pico años viviendo en París, había hecho una gran retrospectiva ya en el MoMA de Nueva York, entonces era un artista muy reconocido en el mundo y aprovechó con eso para poder ayudar en todos los sentidos a los refugiados. Ahí, por ejemplo, yo cuando estuve investigando un poco, hay cartas de Mercedes y Baltasar en concreto que están trabajando en una granja colectiva en temas de agricultura para poder quedarse en París de, oye, Picasso, intenta conseguirnos alguna cosa menos dura que esta, porque eran condiciones de vida muy duras, frío, de hambre, de tal, para que nos podamos quedar en... Tenemos que pensar un poco como los refugiados hoy en día ucranianos o refugiados de África que llegaban y que era como, a ver cómo consigo quedarme aquí y hacer una vida. Es lo que te iba a decir, es un libro que se publicó en un principio en 1973, que lo has rescatado, y que es un libro que, desgraciadamente, habla de temas que siguen siendo actualidad, ¿no? Porque estás hablando precisamente de los refugiados. Es una de las cosas que a mí me fascinó más del libro cuando lo leí por primera vez. Cuando este libro se escribe, en realidad se escribe para mayor loa de Picasso, para hacer un homenaje en el momento en que Picasso... Empieza a escribir un poquito antes de... seguramente en el 69 o algo así. Picasso todavía le quedan como 4 años de vida, algo así. Pero cuando se publica por primera vez en España, que entre otras cosas se publica con el nombre Mercedes Guillén, seguramente porque ella estaba fichada con su primer apellido, ¿Sí? siendo anarquista, se publica para mayor homenaje a Picasso. Hoy en día, que sigue siendo muy interesante ese Picasso muy humano, cotidiano, ese Picasso que se va a comer el menú del día de alguna manera y que no es el Picasso que todos conocemos, endiosado, no sé qué. Pero también es muy interesante, o casi más interesante en el libro, esa vida cotidiana del exiliado español cuando llega a París y a Francia primero y luego a París, y aparte casi un poco más de un año después está ocupado por los nazis. Entonces pasan de... En el libro es, por ejemplo, curioso, una de las anécdotas es los franceses preguntándole a los españoles cómo sobrevivimos a los bombardeos, o cómo sobrevivimos a la guerra, cómo hacemos para... Porque ellos tenían experiencia y los franceses no. O sea, tenían la experiencia de la Primera Guerra Mundial en el 14, pero les pillaba un poco lejos, digamos. Estamos viendo que fue una vida dura la vida de los exiliados. ¿Cómo fue precisamente, bueno, pues ese exilio de Mercedes y de Baltasar Lobo? Bueno, ella precisamente, como dice Juan Pablo, ¿no? Lo más valioso, ¿no?, de este testimonio es que explica muy bien la dureza, ¿no? Es decir, pensemos que esta gente sale en el 39 derrotada de una guerra, después de 3 años de guerra muy dura también. Llegan a un lugar, los meten en campos de concentración, de los cuales escapan, Baltasar Lobo escapa, Mercedes lo tiene un poco más fácil porque logran que una familia le acoja y llegan a París sin nada, es decir, sin nada desde el punto de vista material, pero también, digamos, que las circunstancias, ¿no?, después de esa derrota y de todas las penurias que pasan hasta que llegan a París, pues realmente son yo creo que no nos lo podemos ni imaginar, ¿no? Es verdad que si vemos ahora la gente que llega de otros sitios, que se exilia también, pues es muy parecido, porque su lucha por los papeles, eso sigue siendo plenamente actual. Los papeles era, vamos, tener algo que les
permitiera poder buscar un trabajo, etcétera, etcétera, era clave para poder llevar una vida mínimamente digna, porque si no tenían que estar, ella lo describe muy bien, ¿no? Todo el día era ir de un sitio para otro para que no les cogieran en ningún sitio. Es decir, tenían que ir por el metro, a un sitio se metían a tomar un café, se iban a otro, iban a una vivienda, pero no podían estarse a lo mejor toda la noche. Es decir, era... contaban además, y eso creo que también es importante, ¿no? Contaban con una desconfianza y un rechazo por parte de la propia población, ¿no? Es decir, ¿quiénes eran estos rojos, ¿no? Y rojas que de pronto nos invaden, ¿no? Van sucios, con hambre, quieren... En fin, toda esa desconfianza que se genera ante el que viene de fuera, ¿no? Entonces, todo eso realmente hace que sus circunstancias fueran muy, muy duras, ¿no? Para comer, para tener una vivienda, para, si tenían una vivienda, poderla calentar, ¿no? De eso hablan mucho, del frío de París, ¿no? En fin, lo relata muy bien realmente. Oye, ¿cómo es la relación entre los españoles que estaban exiliados? ¿Cómo era la relación entre ellos? Yo creo que esa es se habla poco a veces de esto, pero tanto en los campos como en la propia ciudad de París y en otras ciudades, en Toulouse, sobre todo en el sur de Francia, que es donde la mayor parte de estos exiliados y exiliadas acaban viviendo, es de una solidaridad y de un apoyo entre estas personas enorme, por familias ideológicas, también hay que decirlo, ¿no? Ellos evidentemente se movían dentro del ámbito libertario y ese, digamos, compartir lo poco que tenían, ¿no? Ella explica que llegaban a veces a una casa y siempre había una sopera hirviendo con lo poco mucho que hubiera, que si un chorizo, que si judías, que si tal, para que la gente que viniera por lo menos tomara algo caliente, ¿no? Aunque, o hacer una tortilla, me parece que dice, sin huevos, o cosas de este tipo, ¿no? Eso nos indica esa solidaridad. Y, por ejemplo, la buhardilla que tendrán siempre, la pareja, la consiguen de una pareja que a su vez abandonó esa buhardilla porque eran perseguidos y se fueron a América, ¿no? Que era Molly Steimer, que era judía además, y anarquista también, y les cede esa buhardilla y es el primer lugar que tienen de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa solidaridad, ese apoyo entre los exiliados y demás, pues es muy importante, claro, para ellos, emocionalmente incluso, ¿no? Oye, un libro de personajes, pero de personajes importantísimos, porque estamos hablando de Baltasar Lobo, estamos hablando de ni más ni menos que Picasso, y luego también de la narradora de Mercedes, que era una mujer, lo hemos dicho, una mujer de las de película, anarquista, feminista. ¿Cómo era esa mujer? Pues sí, es una mujer realmente como muchas, sobre todo las mujeres, digamos, que impulsaron más la revista y la organización Mujeres Libres, mujeres muy potentes porque tenían que enfrentarse a los hombres incluso de sus propias organizaciones, o sea que realmente cuando ellas toman la iniciativa de poner en marcha la revista, que es primero que la organización, lo hacen con una condición muy clara, que no intervenga ningún hombre, que no escriba ningún hombre. Es decir, para que estas mujeres lleguen a esa conclusión tan contundente es porque han sufrido, digamos, mucho menosprecio, han sufrido y eso dentro de CNT, dentro del ámbito libertario que se supone que es partidario del feminismo, de la liberación de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, voy a decir que en la revista es verdad que no hay ningún texto de hombres, que sepamos, aunque hay muchos textos anónimos, y sin embargo sí que Baltasar Lobo participa como ilustrador, sobre todo cuando estalla la guerra civil, en la segunda etapa de la revista, mucho. Es decir, es una revista en ese sentido vanguardista porque está muy bien, o sea, está estudiada perfectamente su composición, las ilustraciones, las fotografías y, bueno, y por supuesto por la aportación de Baltasar Lobo, ¿no? Entonces, son mujeres muy potentes, ¿no? Intelectualmente, aunque muchas de ellas no habían accedido a estudios superiores, y muy independientes. Su objetivo era justamente esa autonomía, ¿no? De pensamiento para no depender de los hombres. Pensemos que Mercedes, cuando conoce a Baltasar Lobo, tiene coche. Es decir, eso es muy excepcional. Es decir, en esta época que una mujer conduzca y tenga coche es, vamos, totalmente revolucionario, ¿no? Y sí, es una mujer muy autónoma y por eso yo creo que en el exilio el supeditarse a la carrera de Baltasar Lobo en cierta manera le debió costar bastante, porque era una mujer que realmente
era muy claramente feminista y en sus artículos lo expresa muy claramente. Es muy interesante, sí. Juan Pablo, ¿cómo es la semblanza que hace Mercedes precisamente de Picasso? Yo creo que lo interesante es que hace un Picasso muy cotidiano, muy... Por eso, entre otras cosas, yo me centré en la primera parte del libro de Mercedes, porque el libro de Mercedes original se llama Picasso, y hace una semblanza de esta parte del exilio español y la ocupación nazi, y del Picasso del sur de Francia, que ya es un Picasso completamente endiosado, que lo van a visitar. Pero ahí Mercedes ya trabaja un poco de oídas, porque ella sigue en París, Picasso está en el sur de Francia desde el año 47 más o menos, entonces es otra cosa. El Picasso con el que ella se relaciona en el día a día, prácticamente todos los días en París, es un Picasso muy cotidiano que aparte sirve mucho de nexo entre el español de a pie, el exiliado que podía ser artista o no, porque muchos de los que se quedaron fueron artistas porque era un momento de efervescencia, París era el centro mundial del arte, mucho más que Nueva York, y hace un gran nexo con la inteligencia francesa. Se ve que se van a comer un menú del día y entonces aparece Paul Éluard y aparece Robert Desnos, y de alguna manera hace ese nexo entre los dos. Además, una Mercedes que no para de trabajar cuando llega a París, ¿no? Que se encarga de mover o de dar a conocer la obra de Baltasar Lobo, que precisamente hace escritos. O sea, una Mercedes que está continuamente trabajando. Mercedes siempre se dice que tenía una capacidad de gestión muy importante y que no le gustaba mucho aparecer en primera plana, pero era la que organizaba, siempre la gente de Mujeres Libres, ¿no? Decía eso, que era la que organizaba todo el tema. Sí, sí, además llama la atención. Mercedes, curiosamente, siempre tuvo una salud bastante precaria. Tenía una enfermedad crónica ya de muy joven. Y eso quizá fue lo que hizo que Mercedes no ocupara puestos políticos como sí que ocuparon sus compañeras de redacción. Por ejemplo, pues Amparo Poch estuvo en el ministerio cuando Federica Montseny fue ministra, ¿no? Y ella era uno de sus brazos derechos, digámoslo, ¿no? de Federica. Y en cambio Mercedes, por esa salud más precaria, estuvo más centrada en cosas, digamos, más pedagógicas, de formar y capacitar a las mujeres más jóvenes, etc. Y es curioso que cuando llega a París, claro, sus condiciones empeoran de vida, de alimentación, etcétera, etcétera, y sin embargo llegan al acuerdo la pareja de que quizá corría más peligro Baltasar Lobo y era ella la que bajaba a la calle, hacía las colas para comprar lo que se pudiera comprar, se informaba de los cartelitos que ponía la resistencia, de lo que había ocurrido, si habían fusilado a gente, si no. Es decir, corría un peligro, curiosamente, la que se podía suponer que era, digamos, la persona más frágil, al menos desde el punto de vista de la salud, ¿no? Y sin embargo ella es la que trajina, digamos, en la calle para tener a Lobo informado, para que él no corra peligro, etcétera, etcétera. Sí, tenía 10 años más que Lobo. Y de alguna manera, cuando se conocen, Lobo es el secundario de Mercedes, un poco. La importante es Mercedes. Sí. Y ella, en un momento dado, toma la decisión, cuando llegan a Francia, de ocuparse de la carrera de él porque le ve más potencial, también por temas de lengua, seguramente. O sea, vender arte era más fácil que ella se pusiera a trabajar con textos, que en un momento dado ella termina traduciendo a Lope de Vega al francés y este tipo de cosas. La pena es que muchos de los exiliados, supongo que era el anhelo, el volver a España, y muchos no pudieron volver. Sí. Sí, sí, bueno, muchos de ellos y de ellas murieron antes de que Franco muriera, y luego también sí que es verdad que muchas de estas personas, cuando muere Franco, están ya muy asentadas en Francia, sus hijos e hijas ya han nacido allí o fueron de muy pequeños, y ya costaba volver. Pese a todo, hubo gente que volvió ya mayor y demás, porque es verdad, ese anhelo siempre lo tuvieron y siempre conservaron un poco ese nexo de unión, ¿no? De reunirse, de juntarse, al menos en el ámbito del movimiento libertario, que es el que yo conozco más. Desde luego se reunían periódicamente, se comían sus paellas, es decir, que conservaban en la medida de lo posible el nexo de unión con España. Bueno, una cosa que llama la atención es que ni Baltasar Lobo ni Mercedes, pese a que se lo ofrecieron muy reiteradamente, no tenían la nacionalidad francesa, o sea, mantuvieron y conservaron la nacionalidad española, y la francesa probablemente les hubiera facilitado mucho más las cosas y sin embargo no lo hicieron. En todo caso, estamos hablando de un libro necesario, lo decíamos antes, un libro que desgraciadamente es actual. Digo desgraciadamente no por las figuras de las que se trata en el libro,
sino por las situaciones que se dan en él. Así que muchísimas gracias por venir por Zamora, por venir al plató, por hablar con nosotros de este Picasso con los exiliados, este libro de Mercedes Guillén, un personaje importantísimo y que habla de personajes trascendentales de nuestra historia. Muchísimas gracias y bueno, ya sabéis dónde estamos. Gracias a vosotros. Ya sabéis dónde estamos para la próxima. Así que muchísimas gracias. Nosotros continuamos en Dos que sí, uno que no. Hoy vamos a hablar de ciencia, porque la verdad es que está muy de actualidad. Ya analizaremos las situaciones que están pasando y cada vez que hablamos de ciencia lo hacemos con nuestra científica amiga Marta. Bienvenida. Buenas tardes, Rafa. ¿Cuánto tiempo? Es verdad, hacía que no te veía, pero te veo bien, brillas, desprendes una luz azulada que da gusto ver. Que me caracteriza. Oye, hacemos una introducción un poco así, con tono jocoso, aunque de lo que vamos a hablar, la verdad, es que es muy triste. Nos llegan imágenes desalentadoras, imágenes que provocan pues bueno, situaciones, estamos viendo situaciones dramáticas. Estamos hablando del terremoto que se ha producido en Siria y en Turquía. Marta, ¿por qué se producen los terremotos? Mira, desde luego lo del terremoto de Siria, de Turquía, ha sido una catástrofe total, porque no sé si llevan ya cerca de 20.000 muertos contabilizados, una barbaridad, es una tragedia, lo mires por donde lo mires. Pero yo no vengo, o sea, yo no os voy a contar desde ese punto de vista, sino más bien desde un punto de vista científico. Eso es. Qué es lo que, por qué ha pasado ahí y no en otro sitio, y qué es lo que ha pasado. Y luego también voy a hacer un poco de crítica. Y en otro tema que luego vamos a tratar también va a haber un poco de crítica a los medios de comunicación. Vale, me parece bien. Vale. Entonces, no sé si tenemos por ahí una imagen que podemos comentar, que os mandé. ¿No la podemos ver? ¿No la puedo ver yo aquí también? Pues me parece que no, pero la estamos viendo. Vale, la veo allí como a lo lejos. Sí. El caso, supongo que sabéis, y si no os lo recuerdo rápidamente, que la litosfera, la corteza, está rota en lo que se llaman placas tectónicas. Placas tectónicas que se mueven entre ellas, ¿vale? En este caso, o sea, las placas se pueden mover de tres maneras entre ellas: separándose, chocando o deslizándose una junto a otra. Y lo que ha pasado en este caso, esto se ha dado en un límite de placas en el que están chocando una contra otra, deslizándose, ¿vale? Deslizándose. Es una zona en la que están confluyendo la placa arábica y la placa de Anatolia. Son placas pequeñitas, es una zona tectónicamente muy compleja. De manera general, África y toda esa zona está empujando contra Europa. Y en esa zona, lo podemos ver en la imagen, no en la general, sino en la otra más pequeñita que hay dentro, lo que sucede es que esto se ha dado en ese límite de placas en el que se mueven así, ¿vale? De hecho, ya no me ha dado tiempo a traeros imágenes, pero las imágenes que se ven de cómo han quedado las carreteras o de cómo o sea, en las que se ve el movimiento, el salto de fallas, eso se calcula, el salto de fallas cuánto se ha movido, son como 36 metros, que es una barbaridad. Y tú ves una línea de tren o una carretera, que la línea de tren hace así, o la carretera se ha desplazado y ves perfectamente esos 30 y pico metros del salto de falla en la horizontal. Es una barbaridad. Entonces ahí tenemos que veis, bueno, el Mar Negro, el Mediterráneo, y justo en ese choque de placas, y además la imagen grande son los grandes terremotos registrados en esa zona, que si lo veis están alineados. Sí, sí. No están al azar, están alineados a lo largo de ese límite de fallas.
el que está en rojito, que pone 7,8, fue el de la semana pasada. El primero, porque a las pocas horas hubo otro de 7,5, un poquito más arriba, en territorio de Siria. Y claro, es una zona que está muy poblada, es una zona además, en Siria está habiendo muchísimos problemas, porque además es una zona que está en guerra, y además el terremoto fue muy superficial, fue a 10 kilómetros de profundidad. Eso es muy superficial, aunque haya gente que le pueda parecer que 10 kilómetros es muchísima profundidad, en realidad es muy poca. Y un terremoto de tanta magnitud a tan poca profundidad en una zona tan poblada, pues es lo que ha hecho que la catástrofe haya sido de una intensidad tan grande. Porque, dime. No, perdona. Porque hay dos conceptos que muchas veces se confunden en los medios de comunicación, que son magnitud e intensidad. Magnitud es la cantidad de energía que se libera. Es una escala que es logarítmica, pero que no tiene unidades. Entonces, por mucho que lo oigáis en la tele, por mucho que lo oiga todo el mundo en la tele, no se dice no sé cuántos grados en la escala de Richter. Eso está mal. Lo mires por donde lo mires, porque ni se dice grados, ni se dice Richter. Es que Richter ya hace tiempo que se dejó de llevar. Entonces, este titular, que lo habréis visto en mogollón de sitios, dice, ha habido un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter. Bueno, pues hay que decir un terremoto de magnitud 7,8. Punto. No hay grados. No hay grados, porque no es una escala que se mida en grados. Y además la escala de Richter es que ya no se usa, y menos para estos terremotos de tanta magnitud. La intensidad, por el contrario, es cuántos daños ha producido. Entonces, en este coincide que es mucha magnitud y mucha intensidad, pero por esto que te digo, de que es una zona muy poblada, de que ha sido muy superficial. Si este mismo terremoto lo tienes en el desierto, la intensidad sería muy bajita. Claro. Oye, Marta, ¿hay alguna manera de prever los terremotos? No. Lo único que podemos, o sea, no se puede, podemos decir una previsión de tiempo y podemos decir una previsión de zonas. Esta zona se sabe que es muy tectónicamente activa y muy sísmicamente activa, y tú puedes hacer un recorrido de los últimos años, los terremotos que ha habido. Entonces decir, vale, pues esa zona es más compleja que el centro de Siberia, que es un cratón antiguo y que ahí no ha habido terremotos en todo el recorrido histórico, pues va a seguir sin haberlos. O sea, podemos saber cuáles son las zonas activas y podemos saber hasta qué magnitud se van a dar por allí, pero no podemos saber ni exactamente dónde ni exactamente cuándo. ¿Y en España? ¿Esta situación podría darse en España? A estos niveles no, con esas magnitudes no. En la península ibérica, la zona más tectónicamente activa es el sureste, la zona de Murcia, Almería. De hecho, recuerda el terremoto de Lorca, que fue de 5 y algo. Entonces, las magnitudes registradas, tanto históricamente como en las rocas, son como mucho de 6 o 6 y algo. O sea, no se espera un terremoto de altísima magnitud en la península. Yo había leído que los científicos decían que donde ha habido un terremoto, no se sabe cuándo va a haber un terremoto, pero lo que se está seguro es que donde ha habido uno, es muy probable que vuelva a haber otro. ¿Cuándo? No se sabe. En la misma localidad es más difícil. Sí. En la misma zona, pues es probable, porque los terremotos se dan en las zonas tectónicamente activas y esas sí se sabe cuáles son. O sea, quiero decir, eso no es acertar mucho. Es decir, donde hay terremoto va a volver a verlo. Pues en la zona esta de Turquía, Siria, Irán, pues sí, va a volver a haber terremotos. Oye, Marta, ¿esto tiene algo que ver con el núcleo? No. Vale. Marta se ríe, como todos los científicos, cuando los no iniciados les preguntamos alguna cuestión científica, pero es que estamos escuchando hablar mucho precisamente del núcleo, de que de repente, no sé si eso es de repente o ha sido un proceso, se ha parado. No, es que no eso suena al apocalipsis. Claro, pero es que el tema del apocalipsis les gusta mucho a los titulares de los, pues, para que pinches y lo leas y tal. Entonces, la investigación que tiene que ver con lo del núcleo de la Tierra, que fue hace como 15 días y que fue también ahí, que se para el núcleo, otra vez apocalipsis, pues en realidad es un estudio muy interesante, pero en realidad ha estado muy mal explicado a la población. Cuéntanos, instrúyenos, Marta. Hay veces que esto se hace incluso adrede, porque quiero decir, un estudio, sale en la Nature Geoscience, pues es una revista muy importante. Tiene unos equipos de comunicación de la leche que lo venden
para que se hagan los titulares y lo compran porque es muy interesante. Oye, me río, perdona, Claro, me sí, río te porque puedes eres reír. una científica experta que nos dices que cuando hacen un estudio así pormenorizado, dices que es un estudio de la leche, con lo cual Bueno, de la leche, bueno, sí. me pues un gusta, estudio me gusta. publicado en una revista de revisión por pares, en una Sí. revista muy importante. Sí, Y para la gente que trabaja en eso, pues es de mucho interés. sí. Como también puede tener un interés general, pues se publica en todos los medios de comunicación y normalmente pues o llamas a alguien para contrastar tu información, que tengas a tu científico de cabecera, o allí que vas el núcleo de la Tierra se ha parado. Y no, el núcleo de la Tierra no se ha parado. A ver. Para empezar, el núcleo interno de la Tierra, que es de lo que habla la noticia del núcleo interno, es una pelota de 2000 y pico kilómetros de diámetro. 2000 y pico kilómetros de diámetro es casi de aquí a París, no tanto, de hierro y níquel, sobre todo, aunque también tiene azufre, tiene algún elemento más, pero una pelota de hierro. Y entonces dice, bueno, ¿y qué pasa? Que se mueve. O sea, había gente que diría, bueno, es que yo no sabía que el núcleo se movía. El núcleo interno se mueve porque el núcleo externo está líquido. Entonces, tú imagínate esa pelota de hierro fundido flotando alrededor de un núcleo que también es de hierro y que está fundido, que es lo que origina el campo magnético. Claro, lo que sucede es que el planeta también está rotando. Entonces, como nosotros rotamos, el núcleo también rota, por afinidad, porque estamos todos rotando en el espacio. Lo que han encontrado no es que se haya parado, es que el movimiento relativo respecto al de la Tierra parece que va un poco más despacio respecto a nosotros. Es como si tú vas en un tren, todo el mundo va sentado en el tren y tú te levantas y vas al vagón de atrás, que está en la cafetería. Tú vas andando por el tren, tú te estás moviendo, pero el tren sigue circulando hacia adelante. ¿Tú estás parado? No. Tú estás moviéndote en otro sentido diferente y, de hecho, apenas se nota respecto al movimiento entero del tren. Pues es un poco eso. El núcleo interno se está como frenando respecto al movimiento de la Tierra, en el que, en principio, va a la par. ¿Sí? Lo que dice el estudio es que, y de hecho ahora tienen que salir estudios nuevos para rebatirlo, pero esto ya es en sus campos, en sus cosas, esto ya no saldrá en la tele. Que eso sucede cada 70 años. Geológicamente 70 años no es nada. Entonces, está por ver que eso sea verdad o no. Pero el núcleo no se está parando. El núcleo tiene un movimiento relativo respecto al planeta. No sé si más o menos... Sí, yo creo que sí. A mí me has dejado mucho más tranquilo. Tan tranquilo que me apetece que nos cuentes cómo van a ser los martes de ciencia a partir de ahora. ¿Qué martes? Bueno, cuéntanos cosas. ¿Ya te cuento? Vale. Sí. A ver, afortunadamente, y tengo permiso para poder daros las primicias. Ay, qué bien, venga. Afortunadamente sí que vamos a tener en esta primavera martes de ciencia en la Lóndiga, igual que los tuvimos a lo largo de la primavera y el otoño del 2022, pues vamos a tener la primavera del 2023. Y luego esperemos que esto pueda continuar en marzo, en abril y en mayo, ¿vale? Les recuerdo a la gente que son los últimos martes de cada mes, en este caso, porque lo sepáis concretamente, pues son el 28 de marzo, el 25 de abril y el 30 de mayo. Muy bien. La primera persona que viene, el 28 de marzo, va a ser José Luis Beiztegui, que este es un señor que es psiquiatra, que es sesólogo, y nos viene a hablar de un tema que, bueno, que en un momento dado puede ser controvertido, pero que también es como mal entendido y bastante interesante, que tiene que ver con las infancias trans, con los niños y niñas que son trans y que, bueno, que es toda una historia para conocer desde el punto de vista científico. El 25 de abril tendremos a Alex Richter-Boix, que es biólogo, que es ecólogo y que nos va a hablar sobre todo de domesticación, que me encanta, que es un tema súper interesante. Y el 30 de mayo, ¿tú te acuerdas cuando yo vine en algún momento cuando vine la temporada pasada, que traje un diapasón y que estuve explicándoos una movida que había pasado con Beethoven? Pues la chica que hizo ese estudio, Almudena M. Castro, viene a hablarnos de música y ciencia. Muy bien, pues estamos deseando que lleguen esos martes de ciencia, así que ya hablaremos para entonces. Muchísimas gracias, Marta. A vosotros, Rafa. Mira, ahora vamos a ver a Toño, no sé si
si lo conoces, que nos va... A lo mejor. Yo creo que sí, que nos va a demostrar nuestro acervo. Muy buenas, nos encontramos una semana más en Acervo, este espacio para la cultura tradicional, para todos los saberes que han llegado desde el pasado hasta nuestros días. Desde la Asociación Don Sancho llevamos 30 años investigando todo este patrimonio cultural inmaterial y a veces material que nos ha llegado a nuestros días. Cada día dedicamos una pieza diferente a un elemento de la cultura y hoy lo vamos a dedicar a las gabachas, a los dengues, escarpinas, se llaman de diferentes maneras, que es una pieza bastante arcaica, quiero decir, fue anterior a las últimas vestimentas tradicionales, y es un cruzado que va desde la espalda, cruza en el pecho, es una pieza femenina. En este caso nos encontramos con dos ejemplos originales, auténticos, de la comarca de Aliste, y vamos a fijarnos cómo están confeccionados. La forma. Todas las gabachas que nos hemos encontrado antiguas, todas tienen una costura aquí en el medio. No sabemos muy bien por qué, pero la realidad es que sientan mejor estas gabachas que tienen la costura aquí, y la mayoría de ellas tienen además otra costura aquí en los laterales, esta y esta. Lo mismo nos pasa con la otra gabacha que tenemos. Además de esta forma, luego va cruzada y atado en la parte de detrás. Esta gabacha tiene unas decoraciones muy sencillas, únicamente con sobreposiciones de cintas, cintas de algodón, en diferentes colores que vayan contrastando. El color verde, el color amarillo, el rojo, muchas veces el naranja, son colores que gustaban mucho. Esta decoración de cintas podía ser de muchas maneras diferentes. Había diferentes cintas como colonias de seda. Las colonias de seda son este tipo de cintas de seda que también podían ir decorando las gabachas, en este caso para ataderos. Aquí nos encontramos otra gabacha exactamente de la misma factura, pero un patrón no es exactamente igual, pero muy similar, también con las mismas costuras en el medio, en los hombros y en la parte que cruza en el posterior. Importante que todas estas piezas nunca iban forradas, siempre iban con el paño, rematadas a mano en la cinta, vuelta para atrás, pero estas gabachas no necesitan ser forradas, porque lo que provoca es una rigidez que hace que los hombros a veces vuelen demasiado, bueno, en una manera un poco como si fueran unas alas de un avión, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con estas piezas, unas piezas sencillas que existen en muchos puntos diferentes de Zamora. En el caso de Aliste, cada comarca en Zamora hemos tenido la suerte de tener una manera diferente al decorarlas, de tal manera estas alistanas nos las encontramos sobre todo con cintas cosidas en los bordes, pero nos podemos encontrar en Sayago con otras decoraciones diferentes y completamente propias y únicas. El caso del bordado carvajalino exactamente igual, tiene unas gabachas que tienen esa decoración especial, y luego encontramos en otras zonas de la provincia en la que no aparecen este tipo de gabachas, que a veces intentamos hacer el conjunto del manteo y la gabacha a juego, y eso antiguamente nunca existió la gabacha a juego con el manteo. Entonces a veces tenemos que saber qué es lo propio de cada comarca, de cada sitio, de cada pueblo, para mantener esa riqueza. Espero que hayan disfrutado y nos vemos la semana que viene. Continuamos repasando la actualidad con nuestra compañera Cristina Calvo en el Flash Informativo. Cristina Calvo, con la luz que tú aportas siempre, hoy te veo muy oscura, pero aún así da gusto charlar contigo. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Rafa. Es que me he puesto a juego contigo, me faltan las flores. El próximo día vendré un poquito más preparada. Vale, muy buenas tardes. Tenemos que quedar previamente, tener alguna reunión antes del programa para venir un poco a juego. Tenemos que trabajar un poco más en nuestro estilismo conjuntado, ¿te eso parece? Eso está hecho. Oye, cuéntanos lo que ha pasado hoy y lo que va a pasar dentro de breves instantes. Pues de muy poquito, porque la verdad es que la actualidad se está moviendo muchísimo. Ya sabéis que hay elecciones municipales en el próximo mes de mayo y eso está haciendo que el movimiento sea aún mayor de lo habitual, de lo que tenemos ya de por sí en la provincia de Zamora. Esta misma tarde, a las 8, se presenta la nueva plataforma política que encabeza Francisco Requejo, el presidente de la Diputación. Será a las 8 de la tarde en la Fundación Fundos, en Zamora Capital, y se desvelará pues uno de los grandes misterios que teníamos de cara a estas elecciones municipales. Francisco Requejo ya dijo que iba a dejar de encabezar esas siglas de Ciudadanos, pero que todo apuntaba a que iba a haber una nueva plataforma política. Bueno, pues esta tarde conoceremos todos los detalles, por supuesto en nuestros servicios informativos estaremos muy pendientes de esa nueva plataforma política Zamora Sí, encabezada por Francisco Requejo en la provincia y en la ciudad de Zamora. Aparte de eso, hoy hemos tenido, la verdad es que mucha actualidad y muy interesante. Hemos conocido el balance de cuentas de Caja Rural, el del pasado año 2022, que ha vuelto a batir récords en su balance de resultados. En 2022 los beneficios de la entidad fueron de 30,4 millones de euros, pero además ha alcanzado niveles máximos históricos en la concesión de crédito nuevo, con casi 1.100 millones de euros. La verdad es que más allá de los datos hay que destacar que la entidad supera a la competencia en todos los parámetros que se miden de actividad financiera y sigue aumentando sus cuotas de mercado. Más de la mitad de las solicitudes de la PAC en la provincia de Zamora se gestionan desde sus oficinas y casi el 80% de las nuevas hipotecas llevan su sello en Zamora. Fijaros los datos, ¿eh? Además, unas cifras que sustentan otro gran activo de Caja Rural es el de la plantilla, sigue creciendo, 334 empleados solo en Zamora, y a las 3 oficinas que han abierto en 2022 van a sumar otras 3 nuevas oficinas, van a ser en el año 2023 en Madrid, en Orense y en Valladolid. Son solo algunos de los datos que hemos conocido esta mañana en ese balance de cuentas de Caja Rural que, como les decimos, si pueden comprobar por las cifras, pues bueno, vuelven a batir récords, y la verdad es que nos alegra que las entidades financieras con sello propio zamorano, bueno, pues funcionen así de bien, porque yo creo que nos vemos en ello involucrado un poco todos los zamoranos. Otro de los temas que está funcionando muy bien, ya lo saben, la educación. Esta mañana hemos acompañado a la delegada de la Junta a una visita al Instituto María de Molina. Aquí la formación profesional en Zamora está alcanzando un nivel de inserción laboral superior al 80%. El porcentaje sube en algunos ciclos como los sanitarios. En algunos casos, la totalidad de los alumnos matriculados han conseguido trabajo al terminar sus estudios, así que desde la Junta han destacado la importancia de esta formación profesional en centros educativos de Zamora. Y también hoy en nuestro informativo hablaremos de patrimonio, porque hoy se ha presentado un libro muy interesante. Es un catálogo de monumentos BIC, recoge 12 monumentos de la provincia de Zamora que, según este experto Sergio Pérez Martín, el que están viendo, bueno, pues deberían de ser al menos estos 12, porque dice que hay muchísimos más que deberían ser declarados bien de interés cultural. Nos ha llevado, por ejemplo, a la iglesia de Morales del Vino, a las iglesias o santuarios de Donado, Río Negro, Arraveses de Tera, a Otero de Sanabria y también al santuario de la Virgen de la Salud de Alcañices, entre otros muchos. Bueno, pues hoy tenemos tiempo en nuestro informativo para hablar un poquito de todo, también de patrimonio. Rafa. Pues muchísimas gracias, Cristina. Oye, qué ilusión me ha hecho ver las imágenes del Instituto María de Molina. Buenos tiempos hemos pasado. Buenos tiempos hemos pasado. Yo esta mañana cuando las vi también me gustó. Digo, uy, si los hubiera entrado yo a recordar viejos tiempos, es verdad. La verdad es que es una época muy interesante la del instituto. Así que sí, un placer haber compartido contigo esas imágenes. Hemos comenzado bailando. Luego hemos visto lo importante que es la ayuda cuando la situación es complicada. Hemos continuado escuchando y disfrutando la poesía. También hemos viajado con los